En este video vamos a continuar con la última parte del movimiento circular uniforme. Vamos a ver lo que es la aceleración centrípeta. Como podemos ver aquí en el esquema, ya nosotros sabemos que en todo movimiento circular la velocidad se representa por este vector que tenemos aquí en color rojo y siempre es tangente a la circunferencia. Entonces aquí tenemos otra posición del vector velocidad que nos indica que se está moviendo en esta dirección. Observen que en cada momento la velocidad o el vector de la velocidad está cambiando de dirección, pero la velocidad siempre es la misma, por eso se llama movimiento circular uniforme. Es decir, que si aquí tuviéramos una piedra atada a una cuerda y esta se está moviendo o la hacemos mover por encima de nuestras cabezas con una velocidad de 2 metros por segundo, entonces esa velocidad es la misma tanto en este punto como en este otro punto. La velocidad siempre se mantiene uniforme, es decir, constante. Pero nosotros podemos ver que la velocidad, a pesar de que es constante, que es la misma, pero está cambiando de dirección. Si nosotros soltamos la piedra en este momento aquí, cuando estamos haciendo girar nuestra cuerda, entonces vemos que la piedra saldría en esta dirección. Pero si la cortamos o la soltamos en este momento, nosotros veremos que la velocidad de la piedra saldría en esta dirección. Entonces a ese cambio de dirección es lo que produce lo que se llama la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta se llama así porque va dirigida siempre hacia el centro de la cuerda. Nosotros, si ustedes han tenido la experiencia de hacer girar una cuerda con una piedra atada en el extremo por encima de sus cabezas, entonces ustedes van a sentir que hay una especie de atracción hacia el centro del eje de rotación, que sería en este caso nuestra mano que está haciendo girar esa piedra. Entonces, por lo tanto, la aceleración centrípeta representa ese cambio de dirección de la velocidad con respecto al eje de rotación. En el movimiento circular uniforme, la velocidad lineal permanece constante, como estábamos diciendo. Por lo tanto, no hay aceleración tangencial, sino que lo que hay es aceleración centrípeta. La aceleración tangencial sería esta, pero ya sabemos que como el movimiento circular es uniforme, no hay aceleración tangencial, pero sí hay aceleración centrípeta, que es la que viene hacia el centro del eje de rotación. La aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal, es la aceleración que determina el cambio de dirección de la velocidad en los cuerpos que rotan o se mueven por trayectorias curvas, que es lo que hemos estado explicando. Esta aceleración recibe el nombre de centrípeta porque siempre está dirigida hacia el centro de rotación. Veamos las fórmulas de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la vamos a calcular dividiendo la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio. Entonces, también otra fórmula de la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio, que sale de esta primera fórmula. Al sustituir, como nosotros sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio y como está elevada al cuadrado, si nosotros sustituimos vemos que aquí nos quedaría velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado. Uno de este radio cuadrado que está en el numerador se cancelaría con este y nos quedaría solamente la velocidad angular al cuadrado por el radio. Eso ustedes lo pueden practicar en sus cuadernos, hacer las sustituciones para poder deducir las fórmulas. De lo contrario, pues van a tener que memorizarlas o tenerlas escritas ahí en un papel al momento de desarrollar los ejercicios. También la aceleración centrípeta es igual a 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el radio. Esta fórmula sale de sustituir la velocidad angular al cuadrado, que es igual a 2pi sobre t. Entonces ahí ustedes hacen la sustitución y les aparece esta fórmula. Y lo mismo esta otra fórmula, que la aceleración centrípeta dice que es igual a 4pi cuadrado por el radio entre el t cuadrado, sale, entre el periodo cuadrado, sale de esta fórmula. Recuerden que
la frecuencia es el inverso del período. Entonces, si esta frecuencia al cuadrado le sacamos su inverso, nos quedaría período al cuadrado. Entonces nos queda 4pi cuadrado por el radio sobre el período al cuadrado. Bien, cualquier cosa, entonces ustedes pueden memorizar las fórmulas o tenerlas a mano, como les digo, o aprender a deducirlas de acuerdo a las sustituciones que les estaba mencionando. Bien, una vez que ya conocemos las fórmulas, tenemos que saber qué significa cada una de las letras. Entonces, AC es aceleración centrípeta, B es la velocidad lineal, R es el radio de la circunferencia, es decir, desde este punto a cualquiera de los extremos. Todo esto sería el radio. T es el período, que ya sabemos que es el período, es el tiempo que tarda en dar una vuelta la partícula que se está haciendo girar. F es la frecuencia, que es la cantidad de tiempo que se está haciendo el giro, y también es igual al inverso del período. Y W, esta letra que es una letra del alfabeto griego, más bien, representa la velocidad angular. Bueno, vamos a pasar a ver algún tipo de problemas de aceleración centrípeta para que quede claro este tema. Ejercicios de aceleración centrípeta. Un tren eléctrico de juguete da vueltas en una pista circular de 2 metros de radio, con una velocidad constante de 4 metros por segundo. Nos preguntan si tiene aceleración centrípeta y que cuánto vale esa aceleración. Primero miremos los datos del problema. Los datos nos dicen que el radio es de 2 metros y que la velocidad constante es de 4 metros por segundo. Sabemos que es un movimiento circular porque dice que es un tren eléctrico de juguete que da vueltas en una pista circular. Por lo tanto, estamos hablando de movimiento circular uniforme. Bien, para calcular cuál es la aceleración que lleva ese tren eléctrico, entonces basta con aplicar la fórmula que nos dice que aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces sustituimos. ¿Cuál es la velocidad? Ya sabemos que es 4 metros por segundo al cuadrado, porque así nos dice la fórmula, entre 2 metros. Entonces 4 metros por segundo al cuadrado nos da 16. También se elevan las unidades al cuadrado. Nos queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, dividido entre 2 metros. Entonces 16 entre 2 nos da 8. Cancelamos este metro cuadrado con este que está acá abajo. Y nos queda metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Entonces la aceleración que lleva ese tren eléctrico, la aceleración centrípeta, recordamos que es centrípeta, es igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Segundo problema, calcular la aceleración centrípeta de un coche que circula con una velocidad de 90 km por hora por una curva de radio de 80 metros. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a convertir los 90 km por hora a metros por segundo. Recuerden que en el movimiento circular uniforme las unidades de velocidad son metros por segundo y las unidades de radio tienen que estar dadas en metros. Aquí no hay problema porque la unidad está dada en metros. Convertimos los 90 km por hora a metros por segundo con el procedimiento que ya conocemos del factor de conversión. Un kilómetro tiene 1000 metros, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Hacemos las respectivas cancelaciones. Kilómetros se cancela con kilómetros. Hora se cancela con hora, siempre del numerador a denominador. El minutos de aquí abajo se cancela con minutos de aquí arriba y solo nos queda metros sobre segundo. Luego multiplicamos 90 por 1000 por 1 entre 60 por 60. Entonces 90 por 1000 nos da 90.000. 60 por 60, 3600, y al hacer esta división nos da 25 metros por segundo. Una vez que ya tenemos la velocidad expresada en metros por segundo, aplicamos la fórmula de aceleración centrípeta, que es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Ya sabemos que la velocidad es de 25 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre el radio. 25 al cuadrado nos da 625, es decir, 25 por 25, porque está al cuadrado. Las unidades también se elevan al cuadrado, nos quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto lo dividimos entre el radio, que son 80 metros, y nos queda 7.81 metros sobre segundo cuadrado.
¿Por qué nos queda esta unidad? Cancelamos este cuadrado que está aquí con este metro de aquí del denominador y nos queda metro sobre segundo cuadrado. Luego aplicamos la fórmula entonces de la aceleración centrípeta, que es la que hemos hecho ahorita, y ya tenemos nuevamente la respuesta de este segundo problema. Bien, entonces con este tema hemos finalizado el tema de movimiento circular uniforme y les vamos a asignar una guía de trabajo para que la desarrollen con todo lo que ha sido o lo que hemos visto de este tema de movimiento circular uniforme. Muchas gracias a todos.